y para que todo salga mejor. Seguimos entonces. De nuevo volvemos a esta clase de química inorgánica, el tema de la reacción de oxidación-reducción. Les repito, lamento no haber grabado. Por no hacerlo como siempre, no grabé la parte anterior. ¿Ok? No la grabé. Pero va a quedar grabada esta, no importa. ¿Ok? Diga María. Déjeme ver qué es lo que dice María. Ah, pero María me está recordando la exposición, ¿verdad? Que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, pero no son todos los grupos. Ah, ok, pues oigan bien. Tendría que decírmelo de una vez, qué cosa. Yo estaba entusiasmado con mi oxidación-reducción. Vamos a dejarlo ahí y la próxima clase entonces vamos a tener que darla, ¿ok? Lamentablemente. Vamos a tener que darla, pero que sea un rato nada más. O sea, quiero decir, lo que falta es mucho menos de esto, porque tenemos que aprender a hacerlo, ¿ok? Maestro, pero Dígame. trate de terminar y a las 3, como son 2 grupos nada más, podemos exponer brevemente. Bueno, en 15 minutos, en 15 minutos, sí, está bien. Déjame terminar el ejemplo. Exactamente. Vamos a terminar los ejemplos y ver los ejercicios, pero hay unos documentos y unas tareas que ustedes van a tener que hacer. Y si no se le explico bien la semana que viene, podría tener problemas, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos dos son dos compuestos. Entonces, este es un compuesto, el CO2, y está compartiendo, ¿verdad que sí? No. Sí, está compartiendo, profesor. Ok. Está el CO2, que es un compuesto, por lo tanto la suma debe dar 0. Y está C2O4, que es un ion poliatómico. La suma debe dar -2. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que el oxígeno es -2. Y como esto debe dar 0, el carbono tiene que dar +4. Porque 2 por -2 da -4. Este tiene que dar +4 para que dé 0. Y aquí tenemos 4 por -2 da -8. Para que sobren -2 de -8, este tiene que tener +6 la suma. La suma, por lo tanto, 2 por +3 debe dar +6, por lo tanto, el carbono tiene que estar +3. ¿Ok? Ustedes lo ven claro ahí. O sea que aplicando la regla anterior, vamos a hacer un balance de una ecuación. No se va a hacer el balance, pero le voy a decir cómo lo hace, porque vamos a tener un video para balancearla. O sea, aplicando estos 6 criterios que están ahí en una reacción química, yo tengo el cloro molecular, por lo tanto, su número de oxidación es 0. Tengo el bromuro de sodio. El sodio que está en la primera columna siempre +1. ¿Ok? Por lo tanto, este ahí tiene -1. El cloro siempre tiene +1. Por lo tanto, aquí el cloro tiene -1. Y el bromo, que es natural, que está en estado natural, que es un gas con 2 átomos, es 0. Por lo tanto, estos dos son 0. Por lo tanto, el cloro pasó de 0 a -1. Y el bromo pasó de -1 a 0. Entonces, fíjense bien, el que pasa de 0 a -1 ganó un electrón, por lo tanto se redujo. Pasó de 0 a -1, su positividad se redujo. O sea, de +0 a -1 disminuye en la escala. ¿Ok? Y este va de -1 a 0, aumenta. Porque -1 es menor que 0. Por lo tanto, aumenta. Y si aumenta es porque el bromo pasa de -1 a 0 porque perdió un electrón. Como los electrones son negativos, este perdió un electrón y su positividad pasó de -1 a 0. Por lo tanto, ese se oxida y este se reduce. Eso es lo que le dice acá. Entonces, el cloro pasó de 0 a -1 y el bromo de -1 a 0.
Entonces la reacción del cloro gana un electrón, por lo tanto se reduce y es un agente oxidante. El bromo pierde un electrón, se oxida y es agente reductor. Vamos a ver esta reacción que está acá. En esta reacción tenemos óxido de hierro más monóxido de carbono, me da hierro molecular, hierro solo, más CO2. Ya usted sabe que el hierro solo tiene 0. Este tiene menos 2, este tiene menos 2 y este tiene menos 2. El oxígeno no cambia. Entonces, si este tiene menos 2, 2 por menos 2 da menos 4, este tiene que tener más 4 para que esto dé 0. Si este tiene menos 2, este tiene que tener más 2 para que dé 0. Y si este tiene menos 2 por 3 da menos 6. Este tiene que dar más 6. Por lo tanto, como tengo un 2, por más 3 da más 6. Y ahí tengo los estados de oxidación. Fíjense entonces que el hierro pasa de más 3 a 0. De más 3 a 0 disminuye su posibilidad. O sea, recibió electrones. Por lo tanto, se redujo. ¿Por qué recibió electrones? Porque fue de un positivo a 0. Perdió electrones, o sea, ganó electrones, pero perdió carga positiva. Eso es lo que tiene que ver. ¿Ok? Y el otro que cambió fue el carbono, que fue de más 4, de más 2 a más 4. Aumentó su positividad. Y si aumenta su positividad, perdió electrones. O sea, se oxidó. Entonces el carbono aumenta su carga, o sea, aumenta la positividad, lo positivo, de 2 a 4, por lo tanto se oxida y es un agente reductor. El hierro se reduce porque recibió electrones y se convierte en agente oxidante. Ok, aquí vamos a dejar esta teoría de las pilas, que son aplicaciones prácticas de oxidación-reducción. En una pila, por ejemplo, usted sabe que tiene dos polos, polo positivo y polo negativo. El polo negativo es donde se producen, donde se entregan electrones, por ejemplo, por lo tanto, esa es la parte que se oxida. Y la parte positiva es donde se reciben electrones, es la que recibe electrones, por lo tanto, es la parte, es lo que se llama el reductor. O sea, la parte oxidante de una pila es la que pierde electrones. La parte oxidante, perdón, es la que gana electrones. Y la parte reductora es la que gana. Entonces se llama ánodo a la parte de oxidación, o sea, la parte que pierde electrones se llama ánodo, y a la parte que gana electrones se llama cátodo o reducción. Recuerden que se reduce el que gana electrones, el que se oxida es el que pierde electrones. Entonces, si esto pierde electrones es el ánodo, y ahí ocurre la oxidación. Si este gana electrones es el cátodo, y ahí se produce la reducción. Esta es la misma pila, pero esta pila es seca. La pila de esa batería, por ejemplo, para mi carro, de radio, por ejemplo, de un foco, esa batería. El núcleo, una cosa de carbono que tiene en el centro, es el ánodo, y lo que está por fuera es el cátodo. ¿Ok? Y en un proceso de electrólisis, para usted saber lo que es un proceso de electrólisis, es que usted, por ejemplo, en un baño, usted tiene un baño de ácido, o sea, una solución ácida, o una solución cualquiera, vamos a decir, pero que tiene que tener disuelto, tiene que tener un polo, uno de los polos es una barra de un metal. Entonces, cuando usted le mete electricidad, lo que está del otro lado, esto va a perder electrones y se va a ir al otro lado. Por ejemplo, si usted pone un anillo de plata, un anillo, y usted lo quiere bañar de oro, usted pone el anillo en el cátodo y el oro como ánodo. Entonces, cuando le pone corriente, el oro pierde electrones y se va a la plata y los vuelve dorados, o sea, le da un baño de oro. Esos son los equipos que hacen baño de oro, baño de plata, baño de níquel, el cromado. Usted ve algunas piezas muy bonitas que tienen un color brillante, cromado, así como amarillo, ¿verdad? Bueno, pues eso es por electrólisis. La electrólisis es un proceso de oxidación-reducción, donde el elemento que da electrones, donde ocurre la oxidación, es el metal.
Por ejemplo, puede ser el cromo, el níquel, la plata, el oro o cualquier otro metal que usted quiera recubrir a otro. Por ejemplo, da un baño de oro, usted pone en la parte de oxidación, pone el oro. Y en la otra parte, pone lo que usted quiere que reciba el oro. Por eso usted coge, por ejemplo, un platito o un anillo de hierro, y lo lleva a electrólisis con oro, con una barrita de oro en el ánodo, entonces lo va a dar un baño de oro. Pero eso es lo que es hierro, con un bañito de oro. Así se engaña a mucha gente. Ok, aquí hay unos ejercicios que ya están en la plataforma. El próximo día vamos a tener que hacer varios ejercicios de eso para usted poder seguir. Y para que dé tiempo a hacer su exposición ahora. Ok. Este es un tema bonito, porque por ejemplo, estas ecuaciones que están acá, vamos a poner esto más pequeño. Estas ecuaciones que están aquí, pero, ¿qué pasa? Aquí que no me sale para reducir acá. Mire el signo de menos, profesor, en la pantalla. Es que no lo estoy, que está oscuro aquí, ya. Sí. Ok, estas reacciones que están acá no están balanceadas. Hay que balancearlas utilizando oxidación-reducción. Ok. Con oxidación-reducción. Hay un video muy bonito en la plataforma, tienen que estudiarlo, de cómo se aplica y es muy simple. Ok. Es muy simple. Hay que hacer una pequeña matemática de proporción simple y para buscar, vamos a ponerle en este ejemplo, esta por ejemplo no está balanceada, atiendan. Esta no está balanceada, ¿ves? No está balanceada. ¿Por qué? Porque aquí hay dos hierros y aquí hay un solo hierro. ¿Ok? Además, aquí hay dos oxígenos y de este lado hay 4. Pero yo sé que fueron 3 y 2. Entonces, son 3 y 2. Usted lo que tiene que hacer es ponerle el 3 del hierro aquí y le pone el 2 del... El 3 del hierro se lo pone aquí y el 2 del carbono se lo pone aquí. Entonces pone un 2 acá y un 3 aquí. Como pone un 2 aquí, aquí va a tener que poner un 4 para que complete los hierros, ¿usted ve? Y como aquí usted va a poner un 3, aquí va a poner un 3. ¿Usted entiende? El que usted va a balancear es el que pierde electrones. Por ejemplo, este 3, usted se lo va a poner aquí. Y este 2 se lo va a poner aquí. Entonces, para que pueda balancearlo, yo se lo voy a enseñar en la próxima clase, porque así es bien fácil, pero hay que saberlo hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a dejar de compartir para que lo que tengan que exponer expongan. Y si da tiempo, ahorita hacemos un par de ejercicios. ¿Está bien? Así que, ¿quiénes son el grupo? 4, 5 y 6, ¿verdad? No, ya, yo creo que el 5 expuso la clase pasada. Creo que 6 y 7. 6 y 7. 6 y 7, profesora. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los del grupo 7? Del grupo 6, por favor. Yo soy del grupo 6. Estoy esperando que uno de mis compañeros ponga la pantalla para comenzar la exposición. Soy yo aquí. Pero háblele, pónganse de acuerdo, porque aquí hay ahora mismo. Hola. 22. Sí, profe, estamos aquí. Ok. Déjenme darle para que puedan coger la pantalla. Ya ahí la pueden coger. Ya pueden, díganle, pónganse de acuerdo. ¿Quién es que va a compartir en la pantalla? Por favor, que lo comparta. ¿Quién, Angélica? No se está escuchando, ¿eh? Que se va a compartir la pantalla, profe. Ok, está bien.
¿Quién es que va a compartir la pantalla, por favor? Bueno, está compartiendo, pero no hay nada. No se ve lo que están compartiendo. No puede. Y si se la envían al profesor y el que la proyecte. ¿Quién es que está intentando? Ok, yo creo que está compartiendo ahí. Pero ya la tenía ahí. ¿Por qué la quitó? Ok, comienza ahí. Ahora póngala grande. Que póngala grande. Ahí. Y comience. Saludos. Nosotros somos el grupo 5. Mi nombre es Percio Kelvin Peña y vamos a estar hablando de los sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Muy bien. ¿Puede proseguir con la pantalla? Ok. Los sólidos amorfos, como su nombre lo dice, es un sólido en el cual en lo cual la estructura molecular no tiene una forma definida. En cambio que los sólidos cristalinos sí tienen una estructura molecular bien definida. Por ejemplo, un sólido cristalino Pero hable de los amorfos, habla de eso que está viendo ahí. Ahorita tú vas a hablar de cristalino. Pero es que la parte lo tiene ahí. El sólido, Bueno. el sólido cristalino, por ejemplo, es el diamante, que tiene su estructura molecular está tan unida que es casi imposible de penetrar o de rayar. Pero el sólido amorfo, a tener una estructura molecular no bien definida, puede ser como forma de líquido o de un sólido maleable. Un ejemplo de esto es el plástico, que se puede doblar con facilidad. Pero hay plástico cristalino, ¿eh? Sí, hay plásticos que son cristalinos. Prosigue con la pantalla, por favor. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es un sólido cristalino y un sólido amorfo. Si ustedes se fijan en el ejemplo del cristalino, las moléculas están bien organizadas y bien unidas. En cambio, en el amorfo, las moléculas se ven separadas y desorganizadas. Hasta aquí mi posición y a continuación la compañera Astrid. Buenas tardes. Hola, Mi nombre es Astrid y yo le voy a estar hablando sobre los tipos de sólidos inorgánicos. El sólido molecular. Un sólido molecular consiste de pequeñas moléculas covalentes, no polares, y se mantienen juntas por fuerzas de dispersión de London. La fuerza de dispersión de London son fuerzas intermoleculares débiles que surgen de fuerzas interactivas. Un ejemplo clásico de esta sería la cera parafina. La cera parafina es un sólido blando derivado del petróleo, del carbón o el aceite que consiste en una mezcla de moléculas de hidrocarburos. Algunos ejemplos de los sólidos moleculares son el agua helada, el dióxido de carbono sólido, los hidrocarburos y el azufre. Los sólidos metálicos se mantienen unidas por una alta densidad de electrones deslocalizados, compartidos, lo que resulta un enlace metálico. Los ejemplos de estos son tales como el cobre y el aluminio, pero algunos materiales son metálicos en un sentido eléctrico. Esto ya se debería a la atracción entre los átomos y los cationes que se forman.
Este enlace se presenta en el oro y en la plata. Por eso algunos metales son buenos conductores de la electricidad. Algunos no, perdón, todos son buenos conductores. Todos. Todos los metales. Todos los metales. Pero hay algunos que son mejores. Ajá, que son más. Como el cobre. El cobre es mejor conductor y resiste, o sea, se calienta menos. El hierro es buen conductor, pero se calienta más que el cobre. Okay. Pues bien, los sólidos covalentes puros son dúctiles. Dúctiles quiere decir que son capaces de cambiar y transformar sus formas por presión. El sólido iónico. Un sólido iónico consiste en un conjunto de aniones y cationes que se mantienen juntos por enlaces iónicos. Esto es por la atracción de electrostática de cargas opuestas. ¿Cuál es eso? Un ejemplo de eso. De los sólidos iónicos. Ajá. Espérese. Usted dijo muchísimas cosas ahorita que yo no le pregunté porque estoy seguro que no sabe lo que está diciendo. Usted me excusa, ¿verdad? Un ejemplo de los sólidos iónicos es el sodio de magnesio, el cloruro de sodio, correcto, nitrato de plata. Exactamente. Muy bien. Típicamente los sólidos iónicos son una fuerza intermedia y son moderadamente quebradizos. Los puntos de función son extremadamente altos. La clasificación de un sólido como iónico se basa en la comparación de sus propiedades con las que predice su módulo. Este es un módulo. ¿Significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuál? Lo que usted acaba de decir. De sus propiedades con los módulos. Comparando las propiedades con un módulo. Léalo de nuevo. La clasificación de un sólido como iónico se basa en la comparación de sus propiedades con las que se produce el módulo. ¿Qué es un módulo? Las propiedades que debe tener un sólido iónico para producir un módulo. ¿Qué sería un módulo? Un módulo. No sé. No sabe. Ok, mire, un módulo es la estructura unitaria de un sólido. O sea, lo que se repite. Lo que se repite. Si el sólido es cristalino, por ejemplo, con una estructura cuadrada, cada cuadrito es un módulo. Y si la estructura es triangular, como si fuera una pirámide, cada piramidita chiquitica es un módulo. Un módulo es lo que se repite. Entonces ahí se forma la estructura del sólido iónico. Okay, como el cloruro de sodio, por ejemplo, el módulo iónico es como si fuera un diamantico, porque es una estructura cristalina romboide, o sea, en forma de rombo, pero ese módulo es el que se repite. Ok, sigue, no te preocupes, nada para que entiendas cuando hablo de un módulo, es algo unitario que se repite en una estructura. Sí, profe, ya hasta aquí mi exposición. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica María Peguero Hernández y estoy aquí para hablar de los sólidos cristalinos. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada en que se expanden las tres dimensiones y direcciones del espacio, por lo que se presenta en una forma invariable, salvo por fuerzas externas que actúen sobre ellos. Se denominan sólido cristalino aquellos en los que los átomos, iones o moléculas se repiten en forma ordenada y periódica en las tres dimensiones. Un ejemplo de sólido cristalino son los diamantes, el cuarzo, el antraceno, el hielo seco, el cloro de potasio, etc. Un par de sólidos cristalinos altamente conocidos es el azúcar y la sal.
También les voy a hablar acerca de la clasificación de los sólidos cristalinos. ¿Le puede dar siguiente, por favor? Los sólidos cristalinos se clasifican según el tipo de enlace que mantienen unidos sus átomos. Estos pueden ser sólidos metálicos, sólidos iónicos, sólidos reticulares o covalentes y sólidos moleculares. Los sólidos metales o sólidos metálicos consisten en cationes que se mantienen unidos por un par de electrones. En sus clasificaciones puedo definirle que los sólidos metálicos se forman a partir de atracciones mutuas entre acciones y cationes. Los sólidos iónicos son los sólidos reticulares, consisten en átomos unidos covalentemente con sus átomos en toda la extensión de los sólidos. Y los sólidos moleculares son agrupaciones de diferentes moléculas que se mantienen unidas únicamente a las fuerzas. Repita de nuevo. ¿Los escucharon, profesor? Es que se va el sonido, se deja de escuchar. Y ahí me escuchan. Ajá. Ok. Decía que los sólidos cristalinos no, los moleculares, los moleculares, ahí quedaste. O lo que el moleculares son agrupaciones de diferentes moléculas que se mantienen unidas únicamente a las fuerzas intermoleculares que están en ellos. Eso es lo que decía. Okay. ¿Me escucharon? Hasta aquí mi exposición. Ok, eso significa que no hay un enlace, sino que hay un agrupamiento, que no es lo mismo, ¿ok? Un agrupamiento de moléculas. De moléculas, exactamente. Muy bien, siga. Sigue el otro. Se llaman Percio, Angélica. Ok, ¿quién sigue? Angélica y Astrid. Y Astrid, los demás sí, que sí. siguen. Ok. Llama Astrid, Angélica y Percio. ¿Qué falta del grupo? ¿Me escuchan? Escuchamos, Casey. Ok. Yo voy a hablar sobre las celdas unitarias. Una celda unitaria constituye el componente más pequeño dentro de 3 dimensiones y 2 dimensiones de un cristal sólido. Muy bien. Las celdas se componen de un grupo de átomos unidos entre sí, formando un patrón geométrico. Los patrones formados por las células unitarias pueden aparecer de una forma ordenada a través de 3 dimensiones, según la altura, el ancho y la profundidad del mismo. En efecto, una celda unitaria más pequeña es la representación de un sólido cristalínico y determinado la estructura general de toda la materia. Una sucesión de celdas unitarias forma la celosía o una red de celdas unitarias que cae dentro de un intervalo fijo. Los átomos contenidos dentro de una celda unitaria pueden tener la forma de una caja. Su número de átomos puede variar de 4 a 4000 contenidos dentro de un cristal sólido. Yo quiero hablar también un poco sobre los tipos de celdas unitarias que podemos encontrar. Por acá, en el primero tenemos lo que es una celda unitaria en forma de cubo. Denme un momento. Ok, ya. Una celda unitaria, tenemos 7 tipos de celdas unitarias, la podemos dividir en 7 grupos. Hablando de la primera, hablamos de lo que es la celda unitaria en forma de cúbito. Esta la podemos identificar porque tiene 3 ejes iguales en forma recta. Después tenemos por acá lo que es el tetragonal, que tiene 3 ejes de... ¿Me escucha, profesor? Se escucha, sí. Tetragonal, que está por acá, que tiene 3 ejes en un ángulo de 90 grados. Tenemos por acá también el ortorróbico, que tiene 3 ejes distintas en un ángulo recto y forma un ángulo de 90 grados. Por acá también está lo que es el robadoico, que tiene 3 ejes iguales, inclinadas por igual. El hexagonal, que tiene 2 ejes iguales, que forman un ángulo de 120 grados y uno de 90 como el tercero.
Después tenemos por acá el triclínico, perdón. Este forma un ángulo, tiene tres ejes iguales, tiene tres ejes distintos, inclinados ninguno en forma recta. Al final podemos definir que las celdas unitarias componen la porción más simple de la estructura cristalínica, que al repetirse, traslación reproduce lo que es el cristal en sí. Hasta aquí mi exposición y la persona que continúa. Ok, gracias, Casey. Falta uno del grupo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Dónde está? Álvarez, ¿qué pasó? ¿En dónde? No, pero pues ya ella me descompuso. Oír a llorar la labia igual a mí ponerme cero. Se me olvidó todo. Están hablando en público, ¿eh? ¿Quién es que sí? ¿Quién es que sigue? ¿Qué pasó? El grupo 7 entonces. Jessica. Sí, profe, a mí que me toca. Quien pueda compartirlo, que lo mandaron por el grupo, por favor. Te lo proyecto en un momento. La mascarilla. De nada me decís. Ok. Nosotros somos el grupo número 7 y nos toca hablar sobre la destilación. La destilación se denomina destilación a un método de separación de fase, también llamado método de separación de mezcla, que consiste en el uso consecutivo y controlado de dos procesos físicos, la evaporación y la condensación, usándolo de manera selectiva para separar los ingredientes de una mezcla, lo general de tipo homogéneo, es decir, en que no puede distinguir a simple vista su elemento. Punto de ebullición. El punto de ebullición hace mención a la temperatura en la cual el líquido hierve, la cual vincula la propiedad específica, como podemos ver aquí en la imagen de la ebullición, que se puede formar burbuja y elevarse la presión de vapor y puede superar la presión atmosférica. También vincula propiedades específicas del líquido y no a su cantidad. Es importante resaltar que una vez el líquido entrando en la ebullición y está hirviendo, la temperatura no sufre ninguna variación. En el punto de ebullición hace mención a la temperatura el cual el líquido hierve, la cual se vincula a la propiedad específica del líquido y no a la cantidad. Es importante resaltar que una vez el líquido ha entrado a ebullición y esta hierve, la temperatura no sufre ninguna variación. Como aquí podemos ver, lo que se hizo fue burbuja. En la imagen, si la pueden ver, y no sufrió ninguna variación. Ya. Siguiente. Ok. Gracias, Jessica. Gracias, profe. Muy buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, se escucha, Alejandro. Muy bien. Bueno, a continuación yo les estaré hablando acerca de lo que es la refinación petrolera, lo que es el cracking metálico, y también les estaré hablando acerca de lo que es la purificación del etanol. Bueno, empiezo con la refinación petrolera. La refinación petrolera es la separación de diversos hidrocarburos presentes en el petróleo, que los hidrocarburos son compuestos orgánicos del elemento hidrógeno y el elemento carbono. Bueno, se realiza mediante la destilación, que la destilación es el proceso de la ebullición controlada, como dijo mi amiga, el proceso de ebullición, bueno, fraccionada, almacenado en diversas capas o compartimientos separados. Cada compuesto derivado
de la cocción del petróleo crudo. Estos gases se elevan y se condensan en capas superiores, mientras que las sustancias más densas permanecen, como lo que es el asfalto, que el asfalto viene siendo el líquido negro con el que forman las calles, que es pegajoso, ese es el asfalto. Y la parafina, que la investigué y llegué a la conclusión que este es como un aceite y que también se utiliza farmacéuticamente. Claro. La parafina. Bueno, prosigo con lo que es el cracking catálico. El cracking catálico se llama así debido catalítico. Catalítico, sí, catalítico. Una pregunta. Dígame. ¿Usted sabe qué es un catalizador? Un catalizador es como un líquido que se utiliza para acelerar el proceso. O sea, para acelerar el proceso. Entonces, esto es un cracking catalítico. Catalítico. Se usa un catalizador. Sí, eso lo he mencionado aproximadamente aquí diciendo. Ok, sigan. Bueno, se llama así a determinadas destilaciones al vacío usuales en el proceso del petróleo, empleando torres de vacío para separar los gases de la cocción del crudo. Así se acelera la ebullición de los hidrocarburos y se apresura el proceso. Para que se pueda entender mejor, el cracking catálico es un proceso de refinación petrolera en que consiste en la descomposición termal de los componentes del petróleo en presencia de un catalizador, con el propósito de craquear hidrocarburos presentes cuyo punto de ebullición es igual o mayor a 315 grados Celsius. Exactamente. Si como a una temperatura tan alta, no van a poder destilarlo. Entonces, tienen que usar cracking. Ese cracking es un catalizador para romper las moléculas y ponerlas más pequeñas. Entonces, después, como se pone más pequeña, baja su punto de ebullición. Sí. Y también, junto con el cracking, también hay un sistema de vacío en la columna de destilación para que los gases se evaporen a una temperatura más baja. Ok, Right. sigue. Ahora prosigo con lo que es la purificación del etanol. La purificación del etanol, esta sirve para separar los alcoholes como el etanol con el agua durante su obtención en laboratorios. Un momentito, tenemos que saber.